Bienvenidos al canal Urban Backpacker. Hoy viajamos en el tiempo hasta Chile en los años 90, una década llena de estilo urbano, viajes por carretera y momentos que quedaban atrapados en fotografías de carrete. En esa época, recorrer ciudades como Viña del Mar, Valparaíso o Puerto Montt significaba capturar la vida cotidiana con cámaras analógicas, esperando el revelado para ver cómo cada esquina, cada paseo y cada playa se convertía en un recuerdo tangible. Las fotos de carrete tenían un encanto especial, los colores eran más cálidos. La luz se percibía diferente y cada disparo contaba, porque no existía el botón de borrar. En este vídeo te llevaré a pasear por calles, plazas y paseos costeros, mientras recordamos cómo se vivía, se fotografiaba y se disfrutaba el Chile urbano de los años 90. Prepárate para sumergirte en memorias de carrete, paisajes y rincones que marcaron una época irrepetible. Viajamos desde Mendoza, Argentina, hacia Viña del Mar en Chile, tomando la ruta más clásica entre ambos países, el Paso Internacional Los Libertadores. Después del cruce fronterizo, la carretera chilena se transforma en uno de los tramos más impresionantes de toda la cordillera, Los Caracoles. Esta sección forma parte de la Ruta 60, la vía que conecta directamente Chile con Argentina a través de los Andes y sigue siendo la ruta principal para cruzar la cordillera. Los Caracoles es conocido por sus 29 curvas cerradas y muy pronunciadas, diseñadas para vencer la fuerte pendiente de la montaña desde aproximadamente 2.275 hasta 2.800 metros sobre el nivel del mar en apenas unos pocos kilómetros. Este tramo se construye junto con la apertura del túnel del Cristo Redentor en 1980, que permite el paso bajo la montaña a más de 3.200 metros de altitud y se convierte en uno de los cruces fronterizos más importantes entre Chile y Argentina. Los Caracoles no son solo curvas, son una solución de ingeniería. La pendiente del lado chileno es tan alta que para superar ese desnivel se diseña una sucesión de zigzags que permite descender de forma más segura y eficiente, escalando cientos de metros en poco espacio. Además de su diseño, este tramo ofrece paisajes espectaculares de montaña, altos picos andinos y profundos valles que se extienden hacia todos lados. Durante la temporada de invierno, el paso puede volverse especialmente desafiante por la presencia de nieve, hielo y bajas temperaturas, aunque hoy se mantiene abierto y con medidas de seguridad y mantenimiento constantes. Los Caracoles impresiona por su geografía, su relevancia como enlace entre países y como ejemplo de cómo la ingeniería vial enfrenta y supera los retos de la cordillera de los Andes, manteniendo su importancia y atractivo para todos los viajeros que cruzan la ruta. Llegamos a Viña del Mar, una de las ciudades costeras más emblemáticas de Chile, conocida como la ciudad jardín por su abundancia de parques, plazas y zonas verdes que la distinguen y forman parte de su identidad. Viña del Mar se encuentra en la región de Valparaíso y forma parte de una conurbación con su ciudad vecina, Valparaíso, que combina vida urbana con cultura portuaria. Su origen se remonta al siglo XIX, cuando se consolida como lugar de veraneo y residencia de familias acomodadas, dando paso a una mezcla única de arquitectura, naturaleza y ocio. Uno de los lugares más singulares que visitamos es el Castillo Brunet, ubicado en la cima del Cerro Castillo. La construcción de este castillo comienza en 1923 por encargo de la familia Brunet y es diseñada por los arquitectos Alfredo Azancot y Jorge Roeder. Su estilo evoca las grandes residencias neomedievales europeas, con torres, gárgolas y detalles ornamentales que lo hacen parecer un palacio salido de otra época. Todas las piedras usadas en su construcción son traídas desde Francia, lo que le confiere un carácter muy particular dentro del paisaje urbano chileno. La familia Brunet no completa el castillo y la obra pasa a manos de la familia Yarur, quienes añaden detalles y elementos arabescos a la decoración interna. Entre sus espacios destacan vitrales de gran tamaño, un gran salón principal y pasadizos con una distribución singular. La Municipalidad de Viña del Mar adquiere el inmueble y lo utiliza para fines recreacionales y ceremoniales. En 2005 se declara monumento histórico, consolidando su importancia patrimonial dentro de la ciudad. El Cerro Castillo también es un barrio residencial con antiguas mansiones, plazas mirador y un ambiente relajado que ofrece vistas panorámicas sobre la desembocadura del estero Marga Marga. Viña del Mar combina playas amplias, avenidas costeras abiertas al mar, jardines cuidados y edificios históricos como este castillo, creando una mezcla urbana única que la convierte en un destino favorito tanto para residentes como para visitantes.
El Castillo Gulf es una edificación señorial construida entre 1905 y 1906 por iniciativa de Gustavo Adolfo Gulf Moule, un hombre de negocios y filántropo alemán que llega a Chile en 1881. La estructura se ubica en un roquerío entre la desembocadura del estero Marga Marga y el balneario de Caleta Abarca, justo frente al Océano Pacífico. Originalmente se proyecta como residencia junto al mar, pero con el tiempo adquiere su carácter de castillo. A principios de los años 1910, Gulf encarga al arquitecto Alberto Cruz Montt que remodele la construcción, sustituyendo la madera por piedra, levantando una segunda torre y creando una terraza sobre la galería original. El torreón circular, uno de los elementos más distintivos del edificio, se agrega en 1920 y se conecta con el cuerpo principal por un puente que permite contemplar las olas rompiendo contra las rocas. Tras la muerte de Gustavo Gulf, el castillo pasa a manos de Esperanza Artaza Matta, quien realiza modificaciones eliminando dos de las torres originales y ampliando la entrada principal. La Municipalidad de Viña del Mar adquiere el inmueble y lo utiliza durante años por la Armada de Chile como Museo Naval y Marítimo y luego como Museo de la Cultura del Mar. El Castillo Gulf se declara Monumento Histórico Nacional en 1995, reconociendo sus valores históricos, arquitectónicos y culturales. Desde 2005 alberga la sede de la Unidad de Patrimonio de la Municipalidad de Viña del Mar y funciona también como centro de exposiciones. El castillo combina elementos arquitectónicos de corte alemán y francés, y su ubicación sobre los roqueríos frente al mar lo convierte en uno de los puntos más representativos y fotogénicos de Viña del Mar, fusionando historia, arquitectura y paisaje costero. Llegamos a un punto central del corazón urbano de Viña del Mar, la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores, también conocida como la parroquia de Viña del Mar. Está ubicada en la intersección de la calle Álvarez con la plaza Eduardo Grove, en pleno centro de la ciudad. Esta iglesia es el templo más antiguo de la ciudad, resultado de la decisión de Dolores Pérez de Álvarez, quien en 1871 construye una pequeña capilla en sus terrenos para atender a la comunidad local. La construcción original se erige como iglesia pública en 1882, pero el edificio actual es diseñado por el arquitecto Emilio Yecquiere inaugurado en 1912, después de que el terremoto de 1906 dañara la estructura anterior. La arquitectura del templo combina influencias del neorrománico y toques neogóticos, con arcos redondeados en su fachada y proporciones que destacan en la trama urbana del centro. Dentro de la iglesia se conserva un detalle que la hace especialmente significativa para la historia religiosa chilena: la pila bautismal donde recibe el sacramento San Alberto Hurtado, santo chileno oriundo de Viña del Mar, el 23 de enero de 1901. La parroquia funciona como un centro activo de la comunidad católica, con misas diarias y actividades como catequesis, celebraciones de sacramentos y eventos espirituales que forman parte de la vida local. Visitar la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores permite comprender una dimensión histórica y espiritual de Viña del Mar, no solo como destino turístico costero, sino también como espacio urbano donde la historia, la fe y la vida comunitaria se entrelazan en el corazón de la ciudad. El estero Marga Marga, un curso de agua que nace en la zona poniente de la Reserva de la Biosfera La Campana Peñuelas y fluye hacia el Océano Pacífico atravesando la ciudad desde el sector cordillerano hasta la costa. El estero se ubica entre cerros y planicies urbanas, dividiendo físicamente parte del territorio de Viña del Mar y conectando varias zonas residenciales, comerciales y de esparcimiento. Su nombre, según distintas interpretaciones históricas, podría derivar del quechua marcay marcay, que significa fácil de transportar, en referencia al oro que antiguamente se extraía en la zona, o de un término asociado a mujeres que trabajaban en los lavaderos de oro. El estero Marga Marga tiene importancia no solo como curso de agua urbana, sino también como parte de un corredor ecológico, ya que su cuenca hídrica alberga vegetación y fauna características de la región y actúa como vía natural de drenaje y biodiversidad desde las colinas hasta el mar. Además, el estero tiene relevancia geológica, existe una falla de Marga Marga, una fractura geológica que se extiende bajo Viña del Mar y forma parte de la estructura tectónica de la zona, aunque no es visible en superficie y solo se estudia en caso de un evento sísmico importante. En la ciudad, el estero se observa desde diferentes puentes y paseos peatonales, y se integra con la trama urbana hasta su desembocadura en el Pacífico.
La Municipalidad de Viña del Mar impulsa proyectos para recuperar y transformar partes del estero en espacios públicos y parques urbanos inundables, con el objetivo de mejorar la calidad ambiental y la accesibilidad de este cuerpo de agua dentro del entorno urbano. Recorrer el entorno del estero Marga Marga permite comprender la relación entre la ciudad y su paisaje natural, cómo el agua fluye a través de Viña del Mar y cómo, incluso entre avenidas y barrios, sigue siendo un componente esencial de su geografía. Llegamos a uno de los símbolos más reconocidos de Viña del Mar, el reloj de flores, un reloj jardinizado situado a los pies del Cerro Castillo, frente al balneario de Caleta Abarca. Este reloj se construye en 1962 como parte de un plan para embellecer la ciudad cuando Viña del Mar es una de las sedes de la Copa Mundial de Fútbol de ese año, evento en el que Chile recibe selecciones de todo el mundo. El mecanismo original proviene de la fábrica Fabag en Neuchâtel, Suiza, una región con una larga tradición relojera, y se integra en un diseño de paisaje donde las flores forman los números y figuras del reloj sobre el césped, aprovechando el clima mediterráneo de la ciudad que permite floraciones coloridas durante todo el año. Con el paso del tiempo, el sistema se moderniza. En 2013 el mecanismo suizo original se reemplaza por uno controlado por GPS, con programación musical que marca horas y melodías según las estaciones y fechas especiales, añadiendo un atractivo adicional a la visita. El reloj de flores se ubica cerca de la playa y de la zona de paseo costero, creando un espacio donde naturaleza y urbanismo se encuentran. Su presencia se combina con la amplia tradición de Viña del Mar como ciudad-jardín, intensificando la relación entre diseño paisajístico, identidad local y turismo. Este punto es uno de los lugares más populares para visitantes y locales, que pasan por allí para admirar las flores, la precisión del reloj y el entorno costero, consolidándolo como una postal obligatoria de la ciudad. Llegamos a uno de los íconos urbanos y de entretenimiento de Viña del Mar, el Casino Municipal, conocido hoy como Enjoy Viña del Mar por la empresa que opera sus salas de juego bajo concesión municipal. El edificio se ubica en la avenida San Martín, justo al costado de la Plaza Colombia y frente a la desembocadura del estero Marga Marga, en pleno borde costero de la ciudad. El Casino Municipal se inaugura el 31 de diciembre de 1930 bajo el impulso de las autoridades locales de la época, con la idea de consolidar a Viña del Mar como un destino turístico de primer nivel. Su estilo arquitectónico mezcla influencias clásicas como elementos griegos y romanos que lo hacen destacar en el entorno urbano y costero. A lo largo de las décadas, el edificio mantiene su función principal como centro de juegos y es declarado edificación de interés histórico y arquitectónico por el Concejo Municipal en el año 2000, reconociendo su valor patrimonial para la ciudad. El casino no solo alberga salas de juego con diversas mesas y máquinas, sino también espacios para eventos, restaurantes y servicios vinculados al entretenimiento. En 2003 se inaugura el Hotel del Mar, un hospedaje de categoría junto al casino que complementa la experiencia de visitantes nacionales y extranjeros. En la actualidad, el casino se mantiene abierto y activo dentro de la vida social y económica de Viña del Mar. La concesión actual lo opera bajo la marca Enjoy, y el establecimiento está completamente integrado al modelo regulatorio chileno de casinos. El Casino Municipal sigue siendo uno de los lugares más emblemáticos junto a la costa, tanto por su arquitectura como por su papel en la vida cultural y turística de la ciudad-jardín, atrayendo a quienes buscan jugar, asistir a eventos o simplemente recorrer la histórica plaza que lo rodea. Llegamos a otro rincón urbano muy especial de Viña del Mar, la Plaza México, un espacio verde ubicado entre un norte y 6 poniente, bautizado así en 1940 como homenaje a una delegación mexicana que visita la ciudad y promueve este paseo urbano. Esta plaza se caracteriza por su gran fuente de agua luminosa con variados juegos de luces, un elemento que destaca dentro del entorno urbano. Por la noche, la iluminación y el movimiento del agua crean una atmósfera mágica que atrae tanto a locales como a visitantes. La fuente se convierte en un punto de encuentro y descanso dentro del tejido urbano, rodeada de áreas verdes y caminos peatonales, invitando a pasear, detenerse a conversar o simplemente observar el fluir del agua y la vida de la ciudad. La Plaza México no solo destaca por su fuente, sino también por su ubicación céntrica y su integración con el paisaje urbano, funcionando como un espacio de convivencia en medio del ritmo cotidiano de Viña del Mar. Llegamos a la playa central de Viña del Mar, el tramo costero urbano que se extiende frente al centro de la ciudad y que forma parte de un conjunto de playas que recorren todo el borde litoral.
La playa central cubre varios sectores conectados por el paseo marítimo, incluidos tramos como Playa El Sol, Playa Acapulco y Caleta Abarca, todos con arena dorada que se abre hacia el Océano Pacífico y con acceso directo desde las principales avenidas costeras de la ciudad. Este espacio costero es uno de los más accesibles para quienes caminan desde el centro urbano, ya que está bordeado por cafés, restaurantes y espacios públicos, y se integra con hitos emblemáticos como el Muelle Vergara, el Reloj de Flores y el Castillo Gulf, creando una zona ideal para combinar paseos junto al mar con actividades urbanas. La playa central funciona como punto de encuentro tanto para locales como para visitantes, especialmente en época veraniega, cuando la ciudad recibe a cientos de miles de turistas que disfrutan del sol, el mar y la vida costera. El agua del Pacífico en este sector suele ser fresca debido a la corriente de Humboldt, característica de toda la costa chilena, lo que hace que muchas personas prefieran caminar por la orilla, contemplar el paisaje o practicar deportes ligeros antes que nadar por largos periodos. Además de su valor recreativo, la playa se integra con la identidad urbana de Viña del Mar, donde la costa y la ciudad se encuentran, creando un ambiente donde naturaleza y urbanismo conviven en un mismo espacio. Llegamos a una de las zonas más auténticas del borde costero de Valparaíso, la Caleta Diego Portales, más conocida simplemente como Caleta Portales, una caleta de pescadores ubicada cerca del puerto de la ciudad. Caleta Diego Portales se inaugura el 19 de enero de 1929 tras una reorganización de la costa que traslada a pescadores y artesanos desde la antigua quebrada de Jaime hasta este sector. El nombre de la caleta rinde homenaje al político chileno Diego Portales, y hoy su actividad está centrada en la pesca artesanal y en la vida urbana costera. Este lugar combina vida productiva y atractivo turístico, los pescadores realizan faenas diarias, descargan la captura fresca del día y abastecen los negocios y restaurantes que se sitúan a lo largo de sus paseos marítimos. Caleta Portales destaca por sus restaurantes y locales de comida marinera, donde se sirve pescado y marisco fresco directamente del Pacífico, con preparaciones tradicionales chilenas y sabores del mar que caracterizan la gastronomía portuaria. El muelle de la Caleta ofrece un espacio para observar la actividad pesquera, ver las embarcaciones artesanales en acción y contemplar aves marinas que suelen sobrevolar el sector. También es un punto donde la ciudad de Valparaíso y su entorno portuario se muestran en todo su dinamismo costero. Caleta Diego Portales integra paseos frente al mar y espacios de convivencia urbana, con conexiones a través del metro regional y transporte público que unen Valparaíso con Viña del Mar, facilitando el acceso a este rincón costero. Además, la caleta celebra festividades tradicionales, como el Día de San Pedro el 29 de junio, cuando los pescadores honran a su patrono con rituales y agradecimientos por la pesca del año, manteniendo vivas tradiciones marítimas propias de la comunidad. Caleta Diego Portales representa un punto donde la pesca artesanal y la vida urbana costera se encuentran, ofreciendo sabores, paisajes y experiencias que reflejan la identidad marítima de Valparaíso y su relación constante con el Océano Pacífico. Llegamos al funicular Artillería en Valparaíso, una de las piezas más icónicas del sistema histórico de ascensores que caracteriza a esta ciudad portuaria. El funicular conecta la parte plana de la ciudad con el Cerro Artillería, facilitando el acceso entre el plan y uno de los miradores más espectaculares sobre la bahía. El funicular Artillería se construye a finales del siglo XIX y se inaugura en 1893. Convirtiéndose en uno de los primeros medios de transporte vertical que responde a la topografía abrupta de Valparaíso, con sus cerros empinados que rodean el puerto. Este ascensor es uno de los pocos en el mundo que tiene un diseño con 4 vías y 2 salas de máquinas independientes, lo que le permite manejar gran cantidad de pasajeros. Su recorrido es corto pero intenso, los rieles se extienden unos 175 metros desde la base en la zona plana hasta la estación superior en el Cerro Artillería, y el viaje toma cerca de 80 segundos. Cada uno de sus carros tiene capacidad para cerca de 25 pasajeros, lo que permite conectar de forma rápida la parte baja con el paseo panorámico en la cima, donde se abre uno de los puntos con vistas más amplias de la bahía, el puerto y el Océano Pacífico. Este funicular forma parte del Patrimonio Histórico de Chile, ya que está catalogado como Monumento Histórico Nacional, reconocimiento que resalta su valor social, urbano y turístico dentro de Valparaíso.
Aunque algunos ascensores patrimoniales enfrentan desafíos de mantenimiento, el funicular Artillería sigue siendo un símbolo de la ciudad, conectando la historia del transporte urbano con la vida cotidiana y ofreciendo una experiencia única para quienes lo utilizan o lo observan desde los miradores del cerro. Llegamos a un mirador panorámico en Valparaíso, un punto elevado desde donde se observa cómo la ciudad-puerto se despliega frente al mar en un paisaje urbano único. Desde aquí se aprecia la bahía de Valparaíso con su puerto activo, grúas, embarcaciones de pesca y buques en el agua, mientras las colinas de la ciudad se elevan a ambos lados formando un mosaico de calles empinadas, casas de colores y pasajes entrelazados. La topografía de Valparaíso crea una vista característica donde los cerros parecen abrazar la bahía, con barrios históricos como Cerro Concepción y Cerro Alegre que se destacan en el horizonte. En este tipo de miradores, el Océano Pacífico se extiende hasta el horizonte, y la luz del día ilumina el entramado urbano con un contraste de tonos y texturas que hace a Valparaíso tan singular. Este paisaje visual combina la vida marítima, la arquitectura diversa y la energía de una ciudad que vive entre cerros y mar, ofreciendo una perspectiva única que define la identidad porteña. De camino hacia Puerto Montt encontramos uno de los atractivos naturales más espectaculares del sur de Chile, los Saltos del Laja, un conjunto de 4 cascadas del río Laja ubicadas en la región del Biobío. Los Saltos del Laja están cerca de la Ruta 5 Sur, a unos 25 kilómetros al norte de la ciudad de Los Ángeles, y destacan por sus 4 caídas de agua que forman un paisaje natural impresionante. El salto principal que se observa desde la carretera tiene una altura de alrededor de 35 metros, acompañado por otras cascadas de menor tamaño que completan este conjunto natural. Las cascadas se forman debido a la erosión del río sobre las rocas del cauce, lo que crea estas caídas de agua dramáticas y de gran movimiento visual. El entorno está rodeado por vegetación nativa del sur chileno, con especies como boldos, espinos, peumos, quillayes, arrayanes, helechos, sauces y alisos, que enmarcan el paisaje y refuerzan la conexión con la naturaleza. El acceso al salto principal es gratuito y permite detenerse a contemplar el paisaje, caminar cerca de las cascadas o simplemente disfrutar del sonido del agua y la energía del lugar. Los Saltos del Laja funcionan como una parada refrescante y visualmente atractiva en el viaje hacia el sur de Chile, ofreciendo un contraste claro entre la tranquilidad del río y la fuerza de las caídas de agua. Llegamos a Puerto Montt, una ciudad portuaria clave en el sur de Chile y capital de la región de los lagos. La ciudad está frente al seno de Reloncaví, con el mar como protagonista de su vida cotidiana. Puerto Montt se funda en 1853 y su ubicación estratégica la convierte en un centro comercial, pesquero y de servicios para la zona austral del país. La ciudad actúa como puerta de entrada a la Patagonia chilena, al archipiélago de Chiloé y a otras regiones australes, conectando rutas terrestres y marítimas. La economía local está basada en sectores como la pesca, la acuicultura, especialmente la industria del salmón, la agricultura y el comercio, lo que convierte al puerto en un eje productivo y de exportación dentro del sur de Chile. El centro urbano de Puerto Montt gira alrededor de la Plaza de Armas y la Catedral Principal, que destaca por su arquitectura en madera típica de la zona y su carácter histórico dentro de la ciudad. Muy cerca del puerto encontramos Angelmó, una caleta y mercado donde se mezclan productos marinos frescos, artesanías tradicionales y sabores típicos del sur chileno, convirtiéndose en uno de los espacios más visitados por turistas y locales. La costanera invita a recorrer el borde marino, observar las embarcaciones y contemplar el paisaje del seno de Reloncaví y la isla Tenglo, una isla cercana que ofrece miradores naturales y rutas de paseo. Puerto Montt también funciona como base de conexión para explorar el sur de Chile. Desde aquí salen rutas hacia parques nacionales, lagos, bosques milenarios y senderos naturales que muestran la riqueza paisajística de la región. La ciudad combina el entorno urbano con el paisaje natural del sur, con colinas suaves, fiordos, volcanes y canales que conforman un escenario impresionante y característico de esta parte de Chile. Terminamos este viaje en uno de los lugares naturales más impresionantes del sur de Chile, el Salto Los Novios, una cascada ubicada dentro del Parque Nacional Puyehue. El Salto Los Novios forma parte del río Golgol, que recorre bosques siempre verdes y paisajes montañosos antes de caer con fuerza en este punto.
La cascada se encuentra en medio de un entorno abundante en vegetación nativa típica de la zona, con coigues, arrayanes, helechos y otras especies propias del sur chileno, creando un ambiente de naturaleza pura y tranquilidad. Este rincón del parque es ideal para sentir la energía del agua, escuchar su sonido constante y contemplar la fuerza del salto en medio de un escenario de montaña que combina ríos, cerros y verde profundo. El Parque Nacional Puyehue, donde se encuentra el Salto Los Novios, es una de las áreas protegidas más importantes del sur de Chile, con bosques perennes, volcanes, lagos y múltiples senderos que permiten conectar con la naturaleza austral. Llegar hasta el Mirador del Salto es una forma perfecta de cerrar este recorrido chileno, porque aquí se resume la riqueza natural del país, cuerpos de agua, vegetación frondosa y un paisaje que combina calma y fuerza en una sola imagen.